Hey compadritos, ¿cómo están? Les habla su administrador Osnar Online y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal oficial de Mu Style. El día de hoy tenemos un video muy enfocado para este año 2025 en el cual vendremos con nuevo contenido, nuevos eventos y muchas cositas interesantes del universo de Mu Online. Sin embargo, este video está hecho específicamente para aquellos jugadores que recién se están sumando al servidor de Mu Style, que tenemos grandes eventos para aquellos que se estén iniciando en el servidor. Así que, sin más preámbulos, comienza intro. Bueno, ahora sí, comencemos con el video. Recuerda que estamos en la temporada 19, parte 2, episodio 3, en el cual estamos teniendo muchos personajes, desde los clásicos Dark Wizard, Dark Knight, Elfa, Summoner, Ray Fighter, Magic Gladiator, Dark Low, Grow Lancer, que viene a ser de la temporada 11, Ron Wizard, temporada 14, Slayer, temporada 15, Gun Crusher, temporada 16, temporada 17, el Kundun junto con la Lemuria, y hace muy poco se sumó también el Illusion Knight, temporada 18, pues, ¿no? Cabe mencionar que también hubo reward de ciertas clases, como también el Magic Gladiator, el Dark Lord, el Dark Knight. Y pues obviamente estos personajes han tenido ciertas mejoras que más adelante estaré haciendo videos de cada uno de los personajes que tenemos dentro del juego. Mencionarte un pequeño spoiler es que en la temporada 20, que lo vamos a tener en el servidor, será para más o menos marzo o febrero de este año 2025 con el nuevo personaje de Alchemist. Sin más preámbulos, vamos a crear ahora sí nuestro personaje para iniciar nuestra aventura dentro del servidor, en el cual hay personajes que son mucho más fáciles de jugar. En este caso vamos a elegir un personaje clásico que sería el Dark Lord. Vamos a ponerle un nombre curioso, Hostile Tutorials, Hostile Tutor, bueno, para el tutorial del día de hoy que le vamos a estar mostrando, pues, ¿no? Recuerda que ahora mismo estamos con unos buenísimos eventos para aquellos que estén iniciando en el servidor, en el cual en sus pantallas estoy dejando, pues, obviamente los códigos o bueno, comandos que se pueden utilizar dentro del juego, y vas a poder reclamar premios buenísimos para que puedas iniciar tranquilamente tu aventura en el servidor de Mu Style. Ten en cuenta, si quieres saber más detalles del servidor, las configuraciones, el tipo de drops y todos los eventos que tenemos disponibles dentro del juego, te recomiendo revisar nuestra página web de muodstyle.online. Otra cosa, sí les recomiendo muchísimo que, pues, si van a iniciar en el servidor, también se puedan unir a nuestro Discord oficial de Muodstyle, que fácilmente lo van a encontrar también en nuestra página web de Muodstyle. Recuerda que somos 4 moderadores, yo, Osnar Online, ya saben que soy su moderador, CEO, creador principal de contenido del servidor. También tenemos de configurador al administrador Silver, como también moderador está Chat y también está Sam. Así que recuerden, somos un staff completo dentro del servidor y que estamos a punto de cumplir ya 10 meses online. Así que, pues, obviamente el tiempo nos garantiza un buen servicio de calidad dentro del servidor, en el cual también estamos manejando los mejores fields de IGCN actualmente, y próximamente también tendremos la temporada 20. Dicho este cherry, ahora sí nos vamos a enfocar al tema del tutorial. Pues como les dije, para que puedan iniciar tranquilamente su aventura en el servidor, obviamente vamos a tener el clásico cajito Pentagram Box. Lo vamos a abrir y pues obviamente vamos a tener nuestros Aeretels y pues también nuestro book de elemental, pues, ¿no? De todo iniciante, ya sabes, clic derecho. Ya anteriormente hice un video hablando sobre los pentagramas y Aeretels. Lo más seguro es que tengamos otro videito más, pero ya de una categoría Mastery, pues, no te preocupes, que pues puedes revisar el canal de Mu Style, donde tenemos muchos tutoriales, como también mi canal principal Osnar Online, es mi canal personal, hablando ya más contenido de Mu Online en general. Dicho estas cositas, ahora sí, si te das cuenta, vamos a usar ahora sí los comandos de bienvenida que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Así que el primer comando que vamos a usar es el Items Free, en el cual vamos a usar slash items free, tal cual como están en la pantallita. Presionamos enter y si te das cuenta va a salir que ya está en tu Grimoire Case, en el cual vamos a presionar la letra K. Y sí, ahora Mu Online tiene su propio inventario de premios de eventos o de algunas cositas extra que puedes recibir dentro del servidor, en el cual acá te va a salir, presionando la letra K, la cajita Set Bow que todo jugador va a poder iniciar. Pues, no, le damos OK. Y pues obviamente vamos a revisar nuestro inventario. Te va a salir esta cajita, el Welcome Reward Box. Lo vamos a abrir
Y si te das cuenta, estás seguro, dice, en nuestro inventario va a aparecer un set completo de Excellent de la misma clase del Dark Lord. En este caso tenemos el set Adamantine más 11 completo, con cual una capa 2.5, unas armitas que están buenísimas, un Lord Scepter más 11 y un escudito Cross Shield que está demasiado gozu. Creo que con este set podemos iniciar muy bien dentro del servidor. Y pues obviamente vamos ahora con el segundo comando, que sería, pues obviamente, la Experience Free. ¿Qué es este comando? Vamos a ponerle ahora mismo el comando. Ponemos Experience Free y presionamos Enter. Y obviamente también va a aparecer en nuestro Grimoire Case. Presionamos la letra K y nos va a salir varios regalitos, pues, ¿no? En este caso el Talisman of Ascension. En este caso dice que pues obviamente ordenemos un poco nuestro inventario. Lo vamos a ordenar bonito para que pues obviamente no ocupe mucho espacio. Así que no se preocupen. Ahora sí, listo. Una vez ordenado, te va a salir el talismán. Ya sabes que para activar el talismán vamos a presionar clic derecho y ya está activado. Recuerda que estos premios de experiencia free te va a durar por 7 días. Así que sácale el jugo al máximo. Como también vas a recibir Ring Panda. Presionas clic derecho. Si quieres te transformas en el panda o no. Yo le pongo en este caso no, porque me gusta el skin del Dark Lord. También tenemos la mascotita panda, en el cual recuerda que el Ring y el Pet Panda juegan en equipo, en el cual vas a tener muy buena experiencia de casi 100% usando los dos. Y pues los clásicos bolsito de 10, pues, ¿no? Por 200 de experiencia, lo cual está muy bueno. Pero esto lo usaremos más que todo en spots mucho más altos y en spots elementales. Ya más adelante les explicaré a detalle cómo usarlo apropiadamente estos bolsitos, ¿no? Una vez usado el segundo comando, vamos con el tercero, que sería los buffos. Si te das cuenta, en tu parte superior ahora mismo estamos manejando ya 3 buffos, que sería el Party Experience, Bonus Right y también el Seal of Ascension, pues, ¿no? Experiencia que pues esto nos va a servir muchísimo dentro del servidor para poder subir más rápido de nivel. Así que de todas maneras vamos a usar los buffos, que es en este caso el tercer comando. Buffs Free. Presionamos Enter y si te das cuenta se nos ha activado buffos normals, en este caso The Scrolls of Hell, Wizardry, Rat, Defender y pues obviamente el Scroll of Mana, en el cual nos ha subido stats considerablemente dentro del juego, lo cual está buenísimo. Recuerden que son Scrolls normals, en el cual esto nos va a ayudar hasta nivel 400. Ya a partir de 400 para adelante sería recomendable usar Scrolls Mastery, pues, ¿no? ¿Y dónde conseguiste los Masteries? Presionando la letra X. Y pues obviamente hay varios packs de bienvenida. Tienes packs de 14, de 30 días, como también de Gladiator y de 30 y demás. Esto lo haré un video un poco más específico, cómo aprovechar los packs de bienvenida, o perdón, de obviamente packs ya para subir más rápido de nivel, pues, chicos, ¿no? Ahora sí, nos vamos a enfocar con el cuarto comando, que sería el Zen Free. Vamos a usar simplemente, el cuarto comando, que es muy fácil, Zen Free. Vamos a poner Enter. Y si te das cuenta, vamos a poner una vez más Zen Free. Vamos a recibir 2 millones de Zen, lo cual con estos 2 millones de Zen nos va a ayudar muchísimo a pues obviamente adquirir nuestros buffos dentro del servidor, pues, ¿no? En este caso somos Dark Lord. Recuerda que todos los skills están disponibles dentro del juego, salvo los de Root, que obviamente lo podemos comprar en el NPC Prince Jaume en el mapa de Elveland. Hablando con este guardián, vas a encontrar todos los buff skills disponibles de cada clase, pues, ¿no? Desde el primerito, que sería el Dark Wizard, hasta el último, el Illusion Knight. En este caso nos vamos a enfocar a nuestro personaje Dark Lord, que nuestro skill principal sería el Fireburst. Y solamente esto por ahora, porque vamos a usar muchísimo este skill, a menos que ya tengamos nivel 400, 500, y ya les estaré explicando qué skills nos recomiendan, pues, ¿no? Yo usualmente presiono Enter y no me gusta iniciar con esta espada ni con esto de aquí, pues, ¿no? A mí me gusta jugar a puño limpio, y obviamente ya tengo un videito explicando de cómo configurar bien tu helper, pues, ¿no? Este helper va a ser esencial dentro del juego, porque obviamente nos va a ayudar a que tengamos una rápida experiencia para matar bichos y de recolección. Yo en este caso me gusta juntar los medals
porque junto medals, porque obviamente esto nos va a ayudar a botar algunos ítems y lo podemos vender o craftear para poder crear nuestros primeros relics de alitas. Pues no, le ponemos simplemente save y vamos a empezar de una vez por todas a matar a los bichos. Si tú gustas puedes hacer las misiones de la elfita, pero en este caso yo creo que ya no es necesario porque vamos a correr rapidísimo dentro del servidor. Y bueno chicos, creo que la experiencia dentro de Monstyle te va a llevar muchas sorpresas. Recién está comenzando tu aventura. Si gustas puedes usar el Basic Skill. Recuerda que presionando acá Control 1 y ya se te va a poner en tu barra, le pones Save. Y aquí lo vamos a poner tu primer skill. Pues no, yo la verdad en estos niveles creo que ni siquiera es necesario usar el Skill Force. Al menos que estemos en un hotspot mucho más duro, pues no. Así que nos vamos a enfocar en matar los primeros bichitos y pues obviamente llegar a un spot de pues muy básico que sería en Devias, pues no, Devias 3. Vamos a matar los bichitos iniciales, matamos uno por uno. Ahí está, ya estamos en nivel 15, creo que todavía no podemos ir. Ah, mira, sí, ya podemos ir a Devias. Vamos a presionar, a ver, nos pide 64 de energía. Presionamos el comando add N, porque nos pide energía, 64. Enter y ya está. Vamos a hacerle clic derecho y listo, aprendimos Fearbirds, acá está. Control 2 y ya se nos queda grabado, ponemos save y listo, ya tenemos nuestro skill de cadenitas y lo matamos de un solo hit, literal, muy grosso está. Recuerden que en esta Season 19 parte 2 ha tenido un reward muy bueno el Dark Lord. Les aconsejo que den un vistazo al canal oficial de Monstyle y nos vamos a ir a un spot mucho más grosso que sería Devias 3. Así que nos vamos a posicionar en un hotspot muy interesante. Vamos a ponernos aquí con estos luchadores, los Hormats. Ahí está, Hormats. Y vamos a cambiar ahora el skill First Birds y save y listo, papus. Te das cuenta que poco a poco estamos matando de un solo hit. Imagínate ahora con el First Birds que tenemos acá. Y pues obviamente vamos a empezar a limpiar bichito por bichito. Recomendación, papá, te recomiendo obviamente que estés farmeando las medallas y obviamente los puedes estar vendiendo en cualquier NPC para poder generar Zen. Recuerda que va a ser muy indispensable estar farmeando Zen dentro del juego porque eso te va a ayudar muchísimo a tener una buena economía y te puedes estar crafteando progresivamente dentro del juego. Lo que sí te recomiendo no es usar los bolts. Estos bolts guárdatelo para que estés en 400 hacia adelante, pues no. Y no te preocupes, y si recibimos más de 50 likes, obviamente continuaremos con una segunda parte mucho más enfocada en cómo sacarle provecho a tu personaje dentro de tus aventuras aquí en Mu Monstyle. Y bueno, compadrito, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios de qué clase de videos te gustaría saber de nuestro servidor de Mu Monstyle. Recuerda que siempre estoy respondiendo cualquier pregunta, duda, sugerencia de lo que tú quieras en el Discord oficial de Mu Monstyle. Me puedes mandar un mensajito. Y recuerda, si quieres estar en comunicación constante con otros jugadores del servidor, pues obviamente es a través de Discord para que puedas buscar clanes, parties y muchas cositas como market también dentro del juego. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este videito. Te doy la bienvenida al servidor de Mu Monstyle, pasión por el juego, y próximamente estaremos cumpliendo ya 10 meses y quién sabe muchos años más. Así que nos vemos. Chao.